Muy buenos días, bienvenidos un día más a nuestro estudio bíblico. Damos gracias al Señor por esta mañana. Hemos tenido una noche de fuerte tormenta, una semana muy lluviosa y alabamos el nombre del Señor por traer lluvias a esta tierra que ha padecido una larga sequía que se presentó durante varios años. Llegamos a tener el servicio de agua muy controlado y restringido, pero el Señor ha traído lluvia sobre nosotros y damos gracias por ello. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, vamos en el capítulo 10. Le recuerdo suscribirse al canal si no lo ha hecho. Por favor, dele me gusta. Vamos a empezar, dele me gusta a este video y compártalo. Ponga este link donde más pueda hacerlo para que muchas personas reciban esta palabra de parte de Dios y podamos todos ser edificados y convencidos de la necesidad de caminar con el Señor. Les recuerdo que estamos haciendo un trabajo muy bonito de leer la Biblia. Hay una guía, un grupo en WhatsApp donde cada día damos una instrucción y el día sábado nos conectamos todos de 6:30 a 7 de la mañana, hora España, también de 6:30 a 7 de la mañana para los que están en Latinoamérica. Y leemos juntos la palabra de Dios con todos los beneficios que este ejercicio espiritual trae a nuestras vidas. Y este viernes 1 de noviembre tendremos nuestro día de ayuno. Estamos convocados para asistir al lugar de la reunión, los que vivimos cerca y podemos llegar y dedicar un día a orar, a buscar el rostro de Dios, a estudiar la Biblia, a cantarle al Señor y parar de todas las actividades que tenemos para escuchar la voz de Dios hablando a cada uno de nosotros. Continuamos entonces con el Evangelio de Mateo en el capítulo 10 y hoy vamos a estudiar a partir del versículo 16 hasta el versículo 23. Instrucciones que el Señor Jesús le dio a los 12. El capítulo comienza con ese llamamiento en medio de toda la gente que le seguía. Escogió a 12 y a esos 12 les dio unas instrucciones muy específicas de lo que debían hacer en el ejercicio del ministerio. Y estas instrucciones son para ustedes y para mí en este tiempo de nuestras vidas. Dice entonces el versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí hace mención de dos animalitos bastante diferentes en su naturaleza los unos de los otros, ¿verdad? Dice que nos envía como a ovejas en medio de lobos. Y creo que tenemos claro la diferencia que hay entre unos y otros. Las ovejas son débiles, son tranquilas, son lentas para caminar. Las ovejas no comen carne, se alimentan de hierba. Las ovejas deben estar siempre cuidadas y guiadas por un pastor. Necesitan protección, necesitan cuidado, mientras que los lobos andan en manadas, son perros sueltos, atacan de noche, atacan en manadas, son feroces, son muy hábiles para moverse físicamente hablando. Cuando nos encontramos con esta comparación decimos, Dios mío, nosotros unas ovejitas en medio de una cantidad de lobos. Pero si el Señor nos advierte esto, no es para que entremos en temor y nos echemos de para atrás y desistamos de este hermoso legado de anunciar el Evangelio y servirle al Señor, sino que nos podemos entregar y saber que es Él el que nos va a cuidar, es Él el que nos va a proteger y será Él el que nos defienda en medio de cada circunstancia. Y nos da dos consejos en la parte segunda del versículo 16. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando estemos en medio de esos lobos rapaces, ¿cuál debe ser nuestra actitud?
Primero nos dice que seamos prudentes y hace alusión a las serpientes. Es bonito ver en los documentales de animales cuando nos muestran esas características de las serpientes, ¿no? La serpiente tiene la capacidad de mimetizarse con su ambiente para pasar desapercibida. Es como que toma el color de las hojas, de los árboles, de lo que hay alrededor para que se confunda con la naturaleza. La serpiente medita, piensa antes de atacar, se organiza, va despacio, no es acelerada. Esa prudencia, la palabra que se usa en el griego, hace alusión a, al ejercicio de pensar y pensar y pensar y analizar cada situación desde el punto de vista correcto. Cuando nos habla de la astucia de la serpiente y todos pensamos en Génesis capítulo 3, cuando el diablo tomó la forma de este animal para engañar a Adán y a Eva, y hacerlos caer en pecado. Porque fue tan astuto, porque él conocía la verdad, él conocía la palabra, él conocía a Dios, y con esa misma palabra y ese conocimiento lo manipuló de tal manera que hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Por eso el Señor nos dice: sean prudentes. Piense, 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 reflexione, medite, espere, no tome decisiones a la ligera, no responda en caliente. Eso tiene que ver mucho con nuestras actitudes. Entonces nos dicen algo y nosotros estallamos como fosforitos, como cerillitas, y sucede alguna cosa y venga, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hablar con tal persona, voy a ir aquí, voy a ir allí. No, el Señor nos dice: tengan cuidado, sean pacientes, analicen bien la situación. Eso tiene que ver con la sabiduría a la que el Señor nos ha llamado. Ore por esa situación, pida la dirección del Espíritu Santo, espere la confirmación de parte de Dios de la decisión que debe tomar. No se apresure, sea prudente, pero también seamos sencillos como las palomas. La palabra que se usa aquí, que fue traducida como sencillo, en realidad su connotación es de sinceridad, es como sean sinceros, sean transparentes, no tengan malicia, no tengan doblez, sean inocentes, sean personas de raíces firmes, de convicciones firmes, no sean de doble ánimo, tengan un corazón limpio delante de Dios. Mire, y esto es tan importante, porque si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, del orgullo, de nuestra autosuficiencia, no vamos a poder entender el mensaje que el Señor tiene para darnos, y no entenderemos la instrucción que el Espíritu Santo nos dé en medio de una situación específica. Esto aplica para nosotros como siervos de Dios. Mire, en el ministerio se presentan muchas cosas con las mismas personas, entre el liderazgo, con los discípulos, con la gente que viene de afuera. Se levantan calumnias, señalamientos, se levantan palabras. Hay gente que la juega doble, hay traiciones. Mire, todo esto lo vivimos usted y yo día a día. ¿Qué nos dice el Señor? Siéntese, analice, ore, espere. Tenga un corazón sencillo, no tome decisiones a la ligera. No obre desde la malicia, desde la venganza del ser humano, desde buscar defenderse a usted mismo. Espere. Espere que el Señor sea el que obre, espere que el Señor le muestre lo que usted debe hacer. Ser sencillo de corazón, ser transparente, ser sinceros, tiene que ver con un deseo genuino por encima de cualquier cosa, de agradar a Dios y obedecerle en todo. Recuerde que cuando usted y yo damos este paso de entregarle nuestra vida al Señor, ya no se trata de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que esperamos, sino de la voluntad perfecta de Dios. Se trata de Él, de lo que Él quiere, de lo que Él demanda, de lo que Él pide, de lo que Él ha establecido. Y en ese andar, buscando la voluntad de Dios, pues nosotros vamos a estar guardados y vamos a ver la bendición de Dios obrando en nosotros. También nos dice en el versículo 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí,
para testimonio a ellos y a los gentiles. Guárdense de los hombres, cuídense de la gente. Por ahí hay un versículo en uno de los profetas menores que dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Y nos habla incluso de las personas más cercanas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y les recuerdo que tenemos un curso virtual muy interesante donde enseñamos cómo estudiar la Biblia. En ese curso aprendimos que cuando nos sentamos frente a la Escritura, nosotros podemos encontrar diferentes niveles de interpretación, diferentes niveles de revelación. Entonces nos encontramos con el primer nivel, que es ese nivel Peshat, que nos habla de las cosas tal cual están escritas. Aquí tenemos delante de nosotros un hecho histórico. Esto que pasó fue real, fue verdad. Esta conversación la tuvo Jesús con sus discípulos, pero luego este texto y esta profundidad toma una connotación profética. No solamente se refería al Señor, a lo que vivirían los discípulos, inmediatamente Él muriera, resucitara y fuera llevado al cielo, y esa persecución que vendría del Imperio Romano, que haría que ellos fueran sacados por todas las naciones y exiliados de su tierra, sino que también esta palabra tiene una connotación profética para usted y para mí respecto de los últimos tiempos. Y por eso el Señor nos dice, cuídense de la gente, cuídense de los hombres. Y nosotros estamos viendo la persecución que vivimos en este tiempo por ser hijos de Dios, por ser creyentes en Cristo, por ser siervos del Dios eterno. Durante muchos años se nos enseñó que la iglesia no viviría la persecución porque vendría el arrebatamiento antes de, y que nosotros no íbamos a sufrir absolutamente nada. Y eso queda totalmente desvirtuado cuando nos encontramos las palabras del Maestro, porque ¿cómo puede ser que los discípulos, los apóstoles que vivieron con él, que recibieron esto de primera mano, que tuvieron que enfrentar el Imperio Romano, murieron mártires, decapitados, fueron golpeados, fueron asesinados, fueron exiliados, y que a nosotros no nos tocaría vivir nada de eso? Pues tengo para contarles que estamos viviendo la persecución de la iglesia en este tiempo. Cuando usted y yo nos ponemos a ver las noticias, encontramos la cantidad de personas cristianas, creyentes en Cristo, que son asesinadas, iglesias quemadas con sus feligreses dentro. Nos encontramos con leyes que se están dictando desde estos gobiernos socialistas, comunistas, progresistas, como se hacen llamar, donde la Biblia y los que enseñamos la palabra de Dios somos vistos como una amenaza. Entonces nos critican de machistas, de retrógrados, y usan una cantidad de palabras y de cosas, pero también vemos la acción judicial en medio de esto. Por ejemplo, aquí en Europa, en países como España, en Inglaterra y otros más, hay clínicas donde se quita la vida a los bebés que están en el vientre de su madre, y hay personas que se van al andén del frente, a la acera del frente, solamente para orar por las mujeres que van a llegar ahí, para que el Señor haga algo y les impida llegar. Simplemente tiempos de oración, y esto ha hecho que muchas personas sean golpeadas por las autoridades y metidas a la cárcel, y les ha tocado pagar unas multas altísimas, y han sido privados de la libertad solo por orar en un espacio público, por orar en frente de una clínica de estas. Salir a evangelizar en las calles en estos países ya no es seguro, es hasta peligroso, porque la gente se levanta, tanto las personas de a pie del común como las mismas autoridades, y ya hemos visto cómo familias han sido separadas, cómo desde encontramos familias divididas y una guerra unos con otros, despreciados los que no hemos dado el paso de caer en el juego de estas ideologías, de toda esta cantidad de cuentos que han sacado ahora. Lo vivimos en el 2020 con el pinchacito aquel, donde muchos nos plantamos y dijimos, no, esto tiene un contexto espiritual que va mucho más allá de simplemente el bichito y estas cosas, no vamos a caer en este juego, y fuimos despreciados hasta por la familia, y fuimos tomados como los apestados en medio de todo. Mire, todas esas cosas que hacen los gobiernos son ensayos para ir introduciendo toda esta persecución, porque lo único que puede frenar
todo ese desacato y toda esa locura y todo eso que viene de las tinieblas, pues son personas que estén convencidas, totalmente transformadas en su mente y en su corazón por lo que la palabra de Dios enseña, y con convicciones profundas de que la verdad y la libertad está en Jesucristo y en su palabra, y que la salvación viene de Él. Por eso el Señor nos dice: cuídense de los hombres, ustedes los van a entregar, los van a traicionar, va a haber gente muy cercana a ustedes que los van a entregar, los van a azotar, los van a llevar a los estrados judiciales, los van a llevar delante de los jueces, de los reyes, de los príncipes, de los gobernantes, pero todo esto tiene un objetivo. Y mire que la palabra de Dios lo dice: serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, será testimonio a estas personas respecto de la salvación. Y una cosa muy linda que el Señor dice en el versículo 19 es: cuando se encuentren en esa situación, no se preocupen por lo que ustedes van a hablar. No se pongan a romperse en el coco pensando: ¿y ahora yo qué digo? Porque será el Espíritu. Y es increíble, es el Espíritu del Padre el que hablará a través de ustedes. O sea que miremos la necesidad implícita de que usted y yo, como hijos y siervos del Señor, vivamos llenos, controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y una vida llena, controlada y dirigida por el Espíritu Santo solamente se puede alcanzar cuando usted y yo permanecemos en la palabra. Por eso esta estrategia de crear este club de hombres y mujeres lectores de la Biblia. Por eso nos esforzamos todos los días por mandar estos estudios más profundos de la palabra de Dios. Por eso les animamos a reunirnos en nuestras sedes para orar e interceder juntos. Necesitamos que el Espíritu Santo esté activo en nosotros a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión, a través de la alabanza, a través de la adoración. Sumergidos en las Escrituras, porque cuando nos lleguen esos momentos, no seremos nosotros los que hablaremos, sino que será el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo que nos habite, el que dé la defensa del Evangelio, el que dé la defensa de la palabra. No seremos nosotros, no vamos a estar solos. Y no estamos solos, el Señor está con nosotros. Usted no sabe cómo hablarle a su esposo que le critica y le juzga. Usted no sabe cómo hablarle a sus hijos que andan perdidos y se levantan y le insultan cuando usted intenta dar la palabra. Usted no sabe cómo hablarle a su jefe que lo desprecia, a sus compañeros de trabajo que le quieren humillar, que le quieren por debajear por ser cristiano. Usted no sabe cómo responder cuando se presentan esas conversaciones donde dejan al Señor por los suelos, a la palabra de Dios por los suelos, a los creyentes por los suelos. Y si yo no sé qué decir, pues necesitamos estar embriagados, llenos, saturados del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean el testimonio delante de ellos, sea para que se conviertan y sean llamados a la salvación, o sea para que esas palabras les condenen porque no quieran en su corazón recibirlas para volverse al Señor. Dice el versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, el panorama no es como muy agradable, ¿cierto? Como que no suena mucho el querer servirle a Dios cuando la cosa se pone así. Es que esto es para valientes, mis amados, no para mártires, no, para valientes, para aquellos que entendemos que nuestra recompensa no es de esta tierra, sino que nuestra recompensa es de en la eternidad, en la vida que nos está siendo prometida después de que este cuerpo termine su tiempo en esta tierra, nuestras almas conectadas con la eternidad. Y tenemos un trabajo grande por hacer. No tenga miedo de hablar cuando el Señor le dé las palabras. No tengamos miedo de decirle a la gente lo que está haciendo mal. Usted, siervo de Dios que me escucha, usted que dirige una célula, usted que discipula, usted que es maestro y da enseñanza en la iglesia, usted que es pastor y cuida un rebaño, no tenga miedo de decirle a la gente que está en pecado. No tenga miedo de decirles el nombre de sus pecados.
No tengan miedo de decirles que si no se arrepienten, están enfrentando la condenación eterna, aparte de la vida desastrosa que viven en esta tierra. No tenga temor, porque nosotros tenemos el respaldo del Señor. Recuerde que es en su nombre que nosotros hablamos y Él tendrá cuidado de nosotros y Él velará por nosotros. Y si es necesario que pasemos por esta situación, nuestra recompensa será la eternidad. Muchas almas tienen que ser arrancadas de las garras del diablo, del reino de las tinieblas. No tenga temor de decirle al que practica las cosas espirituales de las tinieblas, hablarles y decirles a quién les sirven y las características de ese amo que se han buscado, padre de toda mentira, un engañador, un mentiroso que vino solamente a robar, a matar, a destruir, falsas promesas. Es tiempo de hablar la verdad, porque estamos a las puertas de que todo esto llegue a su fin. Aquí nos habla que el que persevere hasta el final será salvo. ¿De qué final está hablando? Esto es un tema profético. Está hablando cuando termine la era de la iglesia aquí en la tierra. Está hablando de ese último tiempo que el Señor nos da en esperanza para ganar las almas que más podamos antes de ser arrebatados, antes de estar con el Señor. Nosotros no seremos librados de la persecución. El enemigo nos persigue, nos está persiguiendo. Pero si de algo nos debemos gozar nosotros, es que sí seremos librados de la ira del Eterno que vendrá sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos de pecado, sobre los que no se han arrepentido, sobre los que menosprecian la salvación. Porque eso sí que es peor, caer en las manos del Dios vivo, como dice el libro de Hebreos. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Con el Señor no se juega. Si algo debemos estar gozosos, usted y yo, es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que por esa gracia nosotros somos librados y no caeremos bajo la ira del eterno y soberano Dios, sino que seremos librados de esa ira porque hemos sido hallados en su amor y en su misericordia, con la salvación a través de Jesucristo. Cuando aquí habla de que los que perseveren hasta el fin serán salvos, no está hablando de la salvación de las almas para el perdón de pecados, porque la salvación no es por obras. Usted y yo no seremos salvos por permanecer, al contrario, por ser salvos es que podremos permanecer. Somos salvos por la gracia redentora de Cristo y esa gracia y esa salvación y esa transformación de vida nos dará el poder y la fuerza en el Espíritu Santo para perseverar hasta el último momento. Esta salvación de la que habla aquí es de protección, es de sanidad, es de libertad. El que persevere hasta lo último será guardado en el Señor, será sanado, será liberado, será recogido. Pero recuerde que la salvación viene por reconocer a Jesucristo como nuestro Redentor, el Redentor de nuestras almas. Esta salvación de la que nos habla el versículo 22 nos habla de la victoria que el Señor nos entregará en medio de esa persecución. No tenga miedo. A veces asusta salir a evangelizar a la calle con las cosas que se ven, porque vemos que la gente llena de demonios, con su mente perdida por estas ideologías, por esta cantidad de leyes absurdas que defienden lo absurdo y siembran en el corazón y la mente de las personas lo absurdo, lo que no tiene sentido. Se levantan en masa, llenas de ira y atacan. Mire, uno ve videos por el YouTube de los que se levantan a predicar y se vienen y los escupen y los maldicen y a veces hasta los agreden físicamente. Usted y yo somos llamados a anunciar el evangelio. Usted y yo somos llamados a predicar. No tenga miedo. El Señor le guardará. El Señor estará con usted. A veces no necesitamos irnos a la calle a llevar el evangelio allá. Mire, tanta gente a nuestro alrededor, sus compañeros de trabajo, sus jefes, su propia familia, sus vecinos. Si nos da tanto miedo pararnos en las plazas, hablemos con el que tenemos cerca. Pero no nos quedemos callados con una salvación tan grande en nuestras manos. Dice el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra.
Si a usted no lo reciben aquí, pues váyase a otro lugar. Si a usted aquí le cierran la puerta, pues vaya, toque otra. Si esta persona no le escucha, pues venga, dígale al otro. A veces decimos, no, pero es que nadie me oye, entonces yo ya no hablo más. No, insista, persista y no desista. Hable aquí, hable allí, háblele a este, dígale a este. Habrá alguno que tenga su corazón dispuesto a recibir esta palabra. Y recuerde que cuando nos dicen que no y nos dan la espalda, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Señor y su oferta de salvación. No tomemos esto a nivel personal. Estas situaciones de rechazo nos causan mucho dolor. Mire, que el dolor que sentimos en nuestra alma no sea porque me despreciaron, porque no me escucharon, porque no me prestan atención, que no sea un dolor por nosotros, sino que sea un dolor por ellos, porque están rechazando la salvación, porque están rechazando la verdad, porque se están apartando de la única opción que tienen para librar sus almas de la condenación eterna. Que el dolor sea por las almas perdidas, no por nuestro orgullo y nuestro ego tocado y mancillado, digámoslo así. Es tiempo de predicar, es tiempo de hablar, es tiempo de enseñar, es tiempo de llenarnos del Señor, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de permanecer en Él, es tiempo de depender del Señor, mis amados. Ya estos tiempos no están para jugar, ya no está para dejarlo pasar. Estamos viviendo los tiempos peligrosos de los que hablaba el apóstol Pablo. Estamos viendo cómo estas palabras del Señor, este evangelio de Mateo es muy profético. Y lo vemos en Mateo 24, Mateo 25, esas profecías de los últimos tiempos, cómo van llegando a nosotros. Es tiempo de abrazar esta salvación tan grande y aferrarnos a ella, para que nuestro amor por el Señor no se apague, para que nuestra fe no se debilite y usted y yo podamos permanecer hasta el final y experimentar esa llenura del Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por hacernos tus ovejas, parte de tu redil, de tu rebaño. Gracias por recordarnos la estrategia, Señor, de no andar como locos peleando con el uno y con el otro y tomando decisiones a la ligera, sino que nos llamas a estar en tu reposo, en tu presencia, a meditar, a pensar, a hablar contigo, a escucharte, a esperar la instrucción, el momento adecuado. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia de desarrollar esa prudencia en nosotros, esa sabiduría de conocer las Escrituras, de tener tiempo de oración, de adoración, de sentarnos a solas contigo hasta que tú hables a nuestro corazón y nos muestres el camino que debemos tomar, la decisión perfecta y exacta, Señor, como siervos, como hijos, como padres, que tenemos estas luchas con estas nuevas generaciones, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sencillos, de corazones limpios, sin doblez, Señor. Que entre nosotros no haya hipocresía ni doble ánimo, sino que seamos de un solo sentir delante de ti, Señor, para que este corazón limpio y sencillo pueda ser tomado por el Espíritu Santo y pueda ser usado de la manera correcta, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Gracias porque tú nos proteges de los lobos rapaces. Gracias, Señor, porque aunque seamos perseguidos y aunque seamos atribulados y azotados, tú has prometido estar con nosotros para testimonio, Señor, de aquellos que escuchen tu palabra. Por eso oramos en esta mañana, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a buscar tu palabra todos los días. Ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras. Danos sabiduría, discernimiento. Ayúdanos a permanecer en oración, en adoración, en alabanza. Ayúdanos a permanecer, Señor, en la congregación donde tú nos has puesto, en unidad, en orar juntos, en ministrarte juntos, en acompañarnos los unos a los otros, Señor.
que seamos veraces, que seamos limpios, Señor, para que tú te puedas mover en nuestros corazones, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que cuando se abran nuestros labios, Señor, nosotros hablemos tu palabra y tu verdad, y los que la escuchen puedan ser movidos a un arrepentimiento genuino. Y si deciden rechazarlo, Señor, esa palabra sea un testimonio para ellos, Señor, y sea una palabra que sea de condenación a sus vidas si rechazan tu verdad, porque luego no tendrán excusa, no podrán decir que nadie les habló, que nadie les anunció, porque nuestras palabras, Señor, el testimonio de tus hijos será evidencia delante de ti en el día del juicio, Señor. Y nuestro corazón lo que desea es que las almas vengan al arrepentimiento, es que las almas vengan a la salvación, Señor. Es que el que escuche nuestro mensaje, Señor, el que tú pones en nuestra boca, se arrepienta de sus pecados y también venga a experimentar la libertad, la sanidad, la salvación, el perdón, la restauración. Padre, gracias que en tu soberanía has permitido que nosotros vivamos estos tiempos, Señor, que son tan difíciles, mi Dios, que los veíamos tan lejanos, los que somos creyentes desde niños. Cuando nos hablaban de estas cosas, pensábamos que esto jamás lo veríamos. Y solo por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu soberanía, has permitido que nuestros ojos evidencien estas cosas. Pero no queremos llenarnos de temor, Señor, sino al contrario, sentirnos gozosos y bienaventurados por haber sido escogidos para este tiempo. Ayúdanos a cumplir la demanda que nos entregas, a santificarnos, Señor, a dejar el pecado en nuestras vidas, a corregir nuestros caminos para caminar por la senda de rectitud que tú has puesto delante de nuestros pies. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que recibe esta palabra y viene, Señor, a la comunión contigo y con los santos en medio de este tiempo. Ayúdanos a ser una iglesia de hombres y mujeres sencillos y limpios de corazón, que estemos dispuestos siempre a enseñar la verdad y que todo el que a este lugar llegue, Señor, pueda ser edificado, pueda ser enseñado y pueda ser corregido como tú lo estás haciendo con cada uno de nosotros. Oramos en acción de gracias en tu nombre poderoso, amado Yeshua, y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.